La intencionalidad artística desde Richard Wollheim, Filosofía de la mente y estética. Primera parte, aproximación, una presentación del problema de la intencionalidad. 1. Introducción epistemológica. 1.1. Metafísica de la intentio. El término intención ha tenido y tiene un uso ordinario, encarnado en la vida cotidiana, que equivaldría más o menos a lo que uno ha querido o quiere hacer. Pero ya en la filosofía medieval apareció un uso amplio ligado principalmente con el conocer. Esto lo podemos apreciar en San Martín 1987. Aunque también con el querer y el actuar. Y este uso amplio de intención equivalía a tendencias activas en general, orden hacia algo, según el cual cualquier agente actúa, algo común a todos los agentes, aspiración. Por lo que en la tradición escolástica el término intención no fue usado en el sentido estrecho de cierto acto interior de la voluntad. Y alrededor de este uso, no tan restringido del vocablo latino intentio, primero la escolástica árabe y a continuación la escolástica cristiana edificaron una metafísica. Cabe decir aquí que, como ya desde la antigüedad el conocimiento se ha relacionado habitualmente con la teoría y con la ciencia, en vez de con la práctica cotidiana y el arte, cuando se ha hablado de las intenciones de los artistas, más bien se ha hecho desde el uso ordinario. Adelantamos ahora que la teoría de Wollheim emplea un uso amplio, aunque con matices diferentes a la utilización escolástica. Por eso podemos preguntarnos sobre la conveniencia para nuestros objetivos del tratamiento metafísico de la intentio. La metafísica de la intentio tuvo su origen en Aristóteles, para quien el origen de la conducta está en la proiéresis, elección, propósito. Esto lo podemos ver en Metafísica, Moral Nicómano. Se incubó en la tradición árabe, Avicena, Averroes, se desarrolló en la escolástica. Tomás de Aquino fue quien estudió el acto intencional en Suma contra los gentiles y Suma de teología, y Suárez quien sistematizó una doctrina de las especies intencionales de ánima. Se inició su revisión en Enrique de Gante y Dus Scoto, su crítica en Olivi y Occam perdió importancia durante la filosofía moderna, fue rescatada por Brentano, pero ya no como metafísica, sino como psicología, y hoy se basan en ella quienes quieran recuperar las razones del realismo tomista, en una labor de retorno a la perenne filosofía primera, vuelta al saber metafísico. También quienes queremos acercarnos al ámbito problemático de lo mental y lo práctico, atendiendo al marco histórico donde en primer lugar se estudiaron estos campos, bajo un espíritu filosófico a la vez formal y sistemático, la metafísica y la ética del pensamiento clásico. No en vano, desde la filosofía de la mente, la filosofía de la acción y la filosofía de la lógica se están llevando a cabo, y esto se escribió a finales de los 90 del siglo XX, operaciones de lectura del núcleo de la tradición aristotélico-tomista, en los que se conecta a Aristóteles, Tomás de Aquino y a la metafísica tradicional con la filosofía analítica contemporánea, como sucede en Brock, en Kenny y en Nubiola. Y no solo en lo que se refiere a cuestiones de contenido, ya sea de índole lógico, práctico o mental, sino también a cuestiones de forma, dado el rigor con el que suele presentar la filosofía medieval sus ideas, y en concreto la claridad argumentativa de la prosa tomista. Es decir, la metafísica de la intentio en Aristóteles estaba en potencia, y en Tomás de Aquino en acto. Y la teoría subjetual de la intención estaba en Brentano en potencia y en Husserl en acto. Ambas nos cuentan el mismo movimiento, la primera haciendo hincapié en cómo el objeto tira de la cuerda y la segunda haciendo hincapié en cómo el sujeto le echa el lazo. Si nos apoyamos en la metafísica de la intentio, más que una filosofía de la mente, obtendremos una filosofía del ente, pues ya desde Avicena, en De Anima, la intentio es un contenido cognoscitivo del objeto,
y esta prioridad de la entidad de la cosa constituyó el eje de la escolástica. Esta línea de pensamiento distinguía en el objeto una modalidad extramental, física, y otra mental, intencional, siendo la intentio la característica propia del objeto al hacerse presente en tanto conocido, querido. Por eso hablaban de una intentio entendida y de una intentio querida. Así, según el enfoque metafísico de la intentio, de la trascendentalidad del ser del ente procede lo verdadero cognoscible por las potencias cognoscitivas y lo bueno amable por las potencias apetitivas. Y como es el aspecto intencional del ente, en concreto el cambio espiritual no natural, llevado a cabo por el objeto sensible en acción, quien actualiza las facultades intencionales del sujeto, adecuándose a ellas, es el ser el que se hace presente en el alma. Por todo esto, lo que proporciona fundamento a la intentio es el ente. Para esto hemos consultado Rábade y Ferrater Mora. Desde esta preponderancia trascendental del ente, claramente errada, dado que, entre otras cosas, no toda actividad en los cuerpos inanimados es fundamentalmente teleológica, como apreciamos en Kenny, no podemos construir ninguna estética de la creatividad, al menos teniendo en cuenta únicamente lo expuesto hasta ahora, a no ser que admitamos que son las propiedades trascendentales de un ente inexistente las que actualiza el proceso artístico del artista. Tendríamos que sostener en ese caso que la artisticidad producida es una consecuencia de la trascendentalidad de la entidad misma antes de ser la cosa fabricada. Una conclusión del metafísico sería afirmar que en el fenómeno de la producción artística no se da la intentio, dada la inexistencia previa de un ente que pudiese desde su aspecto intencional actualizar las potencias intencionales del sujeto. Porque si consideramos a la referencia una característica primordial de la intentio, allí donde no hay objeto real, y antes de iniciarse el proceso artístico todavía no existe la obra de arte real, no cabe hablar de intentio. Y si nos centramos ahora en la perspectiva del espectador, también nos encontramos con ese obstáculo de que tan solo se puede desear lo que se conoce. Obstáculo que se puede formular dentro de nuestro campo de estudio, ese terreno fronterizo entre la estética y la filosofía de la mente, como la vinculación del deseo estético con lo sensorial. Y el problema, desde la óptica del espectador, consiste en que, 1. Si decimos que el deseo estético proviene de la percepción de los sentidos, nos encontramos con que los deseos artísticos, los deseos estéticos del coleccionista o del crítico o de muchos espectadores formados son más bien intelectuales que no meramente sensuales. 2. Si decimos que el deseo estético persigue el bienestar de los sentidos, visual en el caso de la pintura, auditivo en el caso de la música, olfativo, táctil y del gusto en el caso de los nuevos comportamientos artísticos o de las arcaicas experiencias estéticas, estaríamos, por un lado, excluyendo muchos deseos estéticos de índole más bien semántico y, por otro lado, reduciendo lo estético a lo agradable. Y 3. Si decimos que el deseo estético es un sentimiento en cuanto deseo sentido por el espectador que debe ser satisfecho, estaríamos equiparando el deseo estético con el deseo gastronómico o con el deseo sexual, cosa que, aunque es perfectamente realizable en algún caso, no resulta generalizable, dado que no todo deseo de una obra de arte constituye un sentimiento análogo al que precede al buen comer y a la relación carnal. Nos hemos basado en Kenny. Sin embargo, las aportaciones especulativas de algunos autores han añadido complejidad al asunto que nos ocupa. Ya Tomás de Aquino indicó que el intellectus puede hacer cognoscible non ens, esto es, lo que no es, aquello que no tiene en sí nada por donde ser conocido, captado, aprehendido, resulta cognoscible para el entendimiento. En tal caso, lo no ente sería ens rationis,
lo que depende de la propia operación de la mente. De esta manera, como la voluntad puede versar sobre cualquier cosa capaz de tener alguna entidad mediante la aprehensión del intelecto, las cosas futuras, como las obras de arte a realizar, en cuanto que son aprendidas, pueden considerarse entes. Y pese a esta actividad intelectiva, la prioridad sigue del lado del objeto y no del sujeto, porque aunque lo querido siempre es algo previamente entendido, si algo es querido, por ejemplo, si nuestra voluntad tiende hacia la fabricación de cierto artefacto todavía inexistente en el mundo físico, no lo será por su inexistencia mental, sino que ese algo futuro será querido porque el bien, lo bello, en cuanto a belleza formal desinteresada, en el caso de los objetos estéticos, ya está en las cosas. Nos hemos basado en Brock. Sospechamos que estas afirmaciones hacen aparecer una contradicción lógica en el seno de la doctrina intencional tomista, por albergar, entonces, dos proposiciones difícilmente asumibles a la vez. A. El conocimiento depende de lo ente, fundamento de la intentio. Y B. Lo no ente puede ser conocido, no por sus posibilidades de ser conocido, pues no existen, sino por la facultad intelectiva que hace presente al no ente en cuanto materia, objeto, de una intelección. Aunque surge un peligro para el realismo tomista, si se deja abierta la puerta para aceptar que ante una conciencia en acto se ponga un sujeto que resulte ser un no ente, entonces, dado que lo no ente, en cierto modo, también es cognoscible, ¿cómo podemos saber que esos entes que creemos conocer no son en realidad no entes? ¿Cómo estar seguros que los entes reales no son meramente entes de razón? ¿Cómo distinguir entre lo que auténtica y propiamente es y lo que es solo en cuanto es objeto de una actividad intelectiva? ¿Acaso lo real y lo irreal son dos especies de un mismo género? La metafísica de la intentio responderá que los entes de razón se dan, más entre su ser y el de los entes reales solo hay una analogía conceptual y no coincidencia conceptual. Incluso llega a decir el Aquinate que lo no ente no solo es concebible, sino que también es amable, como un bien. Así pues, lo que aún no es en acto puede ser apetecido. Preguntándonos nosotros, ¿Tomás de Aquino abre la posibilidad para que tras la concepción y volición de la belleza de una cosa futura, en cuanto término intencional al que apunta la conciencia, se inicie la producción de lo que todavía no es un ente artístico? ¿Acaso el Aquinate estaría prefigurando ya lo que Sartre llama recaída, siendo recaída causalidad acrónica, isomorfismo contiguo, consecuencia de una cosa que todavía no se ha producido, semejanza con algo que en el momento no existe? Dejemos aquí la cuestión abierta, de momento, aunque constatamos que el tomismo es compatible con el hecho de asumir que la conciencia intelectiva conciba y la volitiva quiera pseudoseres que aún no son, lo que situaría al Aquinate en la órbita de la teoría del propósito artístico como imagen mental. De todas formas, a pesar de que la posibilidad apuntada en la pregunta anterior se consiguiese armonizar sin chirriar con el grueso de la metafísica de la intentio, fuera de ella deberíamos matizarla, pues quizá habrá que postular la concepción sin hacerla depender necesariamente de imágenes mentales. Lo que sí hizo Tomás de Aquino fue legar a la escolástica tardía la problemática de los entia rationis, que se comportarían, en el caso de darse, como términos intencionales de al menos la actividad intelectiva, e incluso de la volitiva, aunque no haya una entidad que fundamente dicha actividad. Un representante de la doctrina de los entes de razón es Suárez, quien sostiene que pueden darse, imaginarse, ónticamente, por nuestro entendimiento, muchas cosas carentes del ser real, muchas cosas imaginables, y todo esto percatándonos de la ausencia del darse efectivo de lo imaginado. Tampoco podemos olvidarnos de Ockham,
Este pensador señaló que los conceptos universales no son producidos por la cosa, sino por el alma, y estrictamente no representan algo extramental, sino que simbolizan una pluralidad de objetos, siendo la intentio un contenido espiritual. Así, y dada su concepción del pensar como un decir, las intenciones funcionarían como términos mentales. Nos hemos basado en Fortuny. Para todo este asunto de la irrealidad nos hemos servido de Millán Puelles y en general para la intencionalidad también de Millán Puelles en distintas obras suyas. Las implicaciones estéticas de la preeminencia del ente pueden estudiarse desde otro punto de vista, como posible experiencia teórica de cierta creencia extendida entre los escultores, una variante o ejemplificación de A1, a saber, la creencia de que el bloque de piedra o el trozo de madera, el ente, primero les atrae y luego les conduce a sacar de las entrañas de la cosa una forma que ya estaba allí y que por tanto no ha sido creada por el artista. Este se ha limitado a dejarse guiar, a limar las impurezas según las directrices que le marcaba el objeto. En el apéndice analizaremos otra versión de raíces filosóficas materialistas de esta idea genérica de que la cosa presiona al artista. En la estética adorniana la presión vendrá de los materiales, e incluso llega Adorno a utilizar los conceptos de herencia aristotélica, potencia y acto, que tuvieron mucho que ver en la gestación de la noción intentio. Así, considera al artista un instrumento prolongado para hacer pasar la potencialidad a actualidad. También utilizará la metáfora del bloque de mármol del que una escultura guarda que se les traiga a la luz, diciéndonos que eso es algo más que metáfora. Esto está en Teoría Estética de Adorno. Sin embargo, nos agotan en el punto anterior las posibilidades estéticas de la importancia nosológica de las cosas del mundo exterior. También se puede considerar la perspectiva de la mímesis. En este caso, los órganos sensoriales del artista serían afectados por los objetos naturales, de tal modo que aquel sería inducido a la imitación de estos. Ya el cordobés Averroes, en su paráfrasis a la poética, explica que la exigencia de verdad existente en el arte consiste en imitar un modelo vivo, imitación que, para ser perfecta, debe concentrarse solamente en las propiedades de la cosa, sin modificar ni añadir nada que se aleje de su esencia. Esto lo hemos sacado de Menéndez y Pelayo. Pero no hay un encaje perfecto entre la teoría de la mímesis y el protagonismo del ente, pues el mismo Averroes, siguiendo a Aristóteles, nos comenta que también se imitan las virtudes y los vicios. Y es que originalmente la mímesis consistía en la imitación no de cosas, sino de acciones dionisíacas. E incluso según Platón y los neoplatónicos, Plotino y el plotinismo, Plinio, Cicerón, Filóstrato y posteriormente Santayana y Croce, se puede imitar lo mental. El arte puede imitar un modelo trascendente. Esto lo hemos sacado de Estrada. Además, tampoco en el pensamiento tomista esta imitación se realiza en virtud de la semejanza, porque siendo X cierta persona, lo que hace de una pintura de X la pintura de X, en modo alguno es su parecido con X. De ahí que una pintura fracasada de X, y fracasada porque habiendo intentado retratar a X, el resultado del pintor más bien fue un retrato de Y, seguiría siendo una pintura de X y no de Y. Y si hemos citado este comentario de Kenny en base a Tomás, es debido a que también Bulgen suscribirá la afirmación anterior, por lo que, llegado el momento, tendremos que explicar qué hace de una pintura de X, la pintura de X y no de Y. También nos queda un punto de vista: acercarnos a la estética escrita entre líneas de la escolástica. Y en la exposición de la estética escolástica, más bien estética tomista, juntaremos dos cuestiones abordadas: la de la irrealidad y la de la imitación. Es decir, atendiendo al trasfondo más propiamente estético de la filosofía tomista. No nos preguntamos ahora exactamente sobre la tendencia hacia lo irreal, o en qué consiste la imitación artística, sino algo muy parecido. ¿El tomismo admite la mímesis de lo irreal? Para poder llevar a cabo la teoría de exponer brevemente una estética teniendo a la vez una pregunta cultural de fondo, nos serviremos de Bayer, Eco y de Kenny. Para Tomás de Aquino, el artista
desde el conocimiento de las leyes de la naturaleza y la práctica de las reglas técnicas del oficio artístico, intenta imitar la naturaleza, que es la base de la obra de arte. Tal es así que en la escolástica la finalidad artística se identifica con la finalidad natural y al artista se le considera un exégeta de las fuerzas ocultas de la naturaleza, que son las que en verdad actúan y crean. Como la naturaleza, a su vez, tiene por base la creación divina, el artista, al perseguir su meta, se acerca a Dios, fin último de cualquier cosa y punto central del sistema atomista, en particular, y del escolástico en general. Entonces, al consistir la metafísica de la intentio en una especulación filosófica que tiende al conocimiento de Dios, se trata de una línea de pensamiento caracterizada por una intencionalidad teocéntrica, teleología teológica, por lo que si nos basamos en ella, más que una estética, produciremos una teología. Expuesta así las cosas, la teoría medieval del arte se nos presenta como una filosofía de la técnica humana en cuanto a prolongación de la natura. Bueno, según esta teoría, el arte es mímesis, pero ¿imitación de qué? De la forma ejemplar, se nos dirá, muy bien, pero cuando se trata de una forma ya existente en la naturaleza, es fácil hablar de imitación de una forma ejemplar. Sin embargo, ¿qué pasa cuando el artista pretende fabricar un objeto todavía inexistente? ¿De dónde coge la idea de un objeto artificial aún por construir? Pensando a la Agustín, la respuesta se impone. Esa idea tiene procedencia divina. De esta manera, el artífice de la obra encuentra en el interior de su alma la idea que Dios depositó de la cosa a construir, adquiriendo entonces el acto constructivo el aire de una iluminación. Acabamos de ver la respuesta de Agustín y la del Aquinate. De entrada diremos que sospechamos que su concepción de una forma inmanente de la cosa no ofrece solución alguna al problema de la creatividad. Incluso corre el riesgo Tomás de Aquino de caer en el platonismo. ¿O acaso no afirma que todas las cosas imitan la idea divina? Entonces, desde esta perspectiva, y nombrando con X al artefacto a producir y entendiendo por idea esencia, X existe como ejemplar, idea divina, que se predetermina en el acto intelectual del artífice que concibe a X. Si la respuesta del Aquinate consiste solo en esta estética teológica, no nos convencería mucho, pero antes de juzgarla, digamos que también nos ofrece otra respuesta que vendrá de la doctrina atomista de la fantasía. Veámosla. La fantasía, imaginación, es una de las 4 potencias interiores de la parte sensitiva y su función consiste en la simples aprehensión. Y esto quiere decir que en la fantasía se imprime el fantasma, la representación sensorial, la imagen de la cosa, por lo que la fantasía es un receptáculo de imágenes. Aquí estaríamos ante la primera clase de fantasía, la imaginación fantástica, la aptitud para recibir impresiones sensoriales e incluso producir evocaciones mentales. Pero la fantasía no es solo esta facultad pasiva, porque en cuanto recoge imágenes puede también reelaborarlas y combinarlas mediante la agregación, composición de muchas cosas recordadas, a modo de montaje mental. Aquí el fantasma es producto de la fantasía y estaríamos ante la segunda clase de fantasía, la imaginación creadora, la aptitud más bien de carácter intelectual para representarse el mundo de varias maneras significativas. Y es que las formas recibidas de los sentidos pueden reajustarse mediante el poder de conjeturar, emitir hipótesis, inventar para producir otros fantasmas. Es decir, en este proceso la idea de X aparece en virtud de esta actividad compositiva y no proviene de ningún depósito interior, de ninguna iluminación divina, sino de la experiencia del artista, gracias a la cual concibe la posibilidad de una entidad no dada en la natura y con todo y con eso realizable. De todas formas, esta realización tampoco será tan ajena al proceder natural, porque esta operación compositiva será análoga a la operación de naturaleza. Por eso nos dice el Aquinate que el arte imita a la natura en su operación. ¿Y cómo se lleva a cabo esta actividad combinatoria?
pues dividiendo y componiendo. Gracias a la división dispondremos de una variedad de elementos y gracias a la composición obtendremos una unidad. Eso sí, siguiendo una regla proporcional, porque aquello que no realice una forma de proporción no puede considerarse actividad artística. De esta manera queda resuelto el problema que nos planteaba este acercamiento metafísico al arte, sobre si resulta pensable artísticamente algo no percibido por nuestros sentidos. Pues sí, siempre y cuando ese algo suceda en la imaginación. Aquella dificultad estética quedaría así: siendo en el futuro X una obra de arte según la metafísica de la intentio, no puedo pensar en X sin fantasmas. Entonces, aparentemente no podría pensar en X, dado que carezco de fantasmas de X. Sin embargo, según el tomismo, sí puedo pensar en X gracias a la labor combinativa y comparativa de fantasmas que no son de X, sino de Y, Z, etc. Finalmente, en la metafísica de la intentio se encuentran materiales que, quizás modificados, pueden emplearse en la construcción de una teoría intencional del arte. La teoría de la intencionalidad esclarece la praxis a través del descubrimiento de las intenciones realizadas en la actuación humana. Sacado de Vox. El agente posee la capacidad de proponerse fines, escoger los medios para conseguirlos y autodirigirse a ellos, trascendiendo su intencionalidad en sus manifestaciones exteriores. Por eso, en todo esto podemos encontrar un propósito realizado como su origen, la presencia de un fin como su motivo, y todo esto gracias a la racionalidad, porque en la deliberación previa al obrar aparece la dirección a un fin, y estas inclinaciones del ser humano constituyen su vida. Sacado de Brock. Los artistas se guían siempre por razonamientos y toda acción se remonta en último análisis a un pensamiento. Las disposiciones cognoscitivas preceden, pues, lógica y cronológicamente a las disposiciones operativas. El arte es una dirección seguida por la razón. Una cita de Bayer. Y en la doctrina de los entes de razón se halla en estado embrionario la postulación de la apertura de la mente hacia lo irreal a través del pensamiento y de la imaginación.